Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Es un placer para mí, como semana a semana, encontrarme nuevamente con usted y que juntos podamos acercarnos a la presencia del Dios Todopoderoso y tengamos un encuentro con Él en el que Él nos hable. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur. Le envío un fuerte abrazo, mi oración, oro por cada persona que ve estos mensajes, esperando que Dios realmente le hable de manera directa y que usted responda, porque eso es precisamente lo que está haciendo falta. Hombres y mujeres valientes que se atrevan a creerle a Dios. Y este es el desafío que Dios nos presenta en este día. Un desafío de fe. Un desafío para creerle a Dios. Hoy en día usted y yo podemos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El mundo parece que se está desmoronando, ideologías terribles, una característica moral del ser humano que va en depravación constante. El cristianismo que pareciera que está anulado, que está muerto o que ha perdido poder. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y realmente lo que necesitamos aceptar es que el problema está en nosotros, no en Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. Y bueno, tal vez aquí deba yo preguntarle, ¿ha usted visto maravillas de Dios? ¿Ha sido testigo de milagros? Hoy en día Dios quiere renovar la fe de la humanidad. Pero no solamente la fe en un mundo mejor, Él quiere renovar la fe en Dios, creerle a Dios y actuar como que Él nos está diciendo la verdad. Él quiere desafiarle a usted y quiere desafiarme a mí en este día para que de ahora en adelante seamos hombres y mujeres que le creen a Dios y actúan como si estuviera diciendo la verdad. Claro que aquí tenemos que hacernos de nuevo otra pregunta. No solamente si hemos visto maravillas últimamente, también Dios hace maravillas en este tiempo. Dios aún hace milagros. Creo que esa es la pregunta que debemos hacernos. Muchas personas aseguran que eso fue cosa del pasado, que Dios solamente hizo señales, prodigios y maravillas en el pasado para autentificar al mensaje y al mensajero que estaba enviando, pero que hoy en día se ha terminado ese tiempo. Pero la Biblia jamás dice que las obras de Dios y sus maravillas terminarán aquí, en algún tiempo. Así que no tenemos por qué pensar que nuestro Dios ha cambiado o que ha cambiado su estrategia de ocultarse a sí mismo. Porque podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Él hizo grandes maravillas y algunas maravillas que no fueron tan visibles a los ojos de los demás. Como por ejemplo aquel hombre que perdió un hacha y se le cayó en el río y que Dios hizo el milagro de que flotara el hacha de metal. Algo que vieron muy pocos y que es una maravilla. Y en el Nuevo Testamento, aquella mujer que se acercó a Jesús por detrás para tocar su manto y fue sana de un flujo de sangre de muchos y muchos años. Algo que sucedió en secreto, pero no dejó de ser maravilla. Así que cuando hablo de si usted ha visto las maravillas de Dios, no hablo de las cosas que ven todas las personas porque son tremendamente grandes, sino de aquellas que, siendo también tremendamente grandes, son maravillas que tal vez son limitadas a los ojos de unos cuantos, o solamente de uno, usted. Dios sigue siendo el mismo. Nuestro mundo exige que creamos en el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso, el verdadero, el que sigue haciendo maravillas, y que vivamos un cristianismo que refleje al Dios en el que creemos. Un autor muy famoso llamado C.S. Lewis dijo, no trate de diluir el cristianismo. No se puede pretender que sea posible vivirlo si se deja fuera lo sobrenatural. Él dijo, el cristianismo es precisamente la única religión, estilo de vida, de la que no se puede separar lo milagroso. Sí, hoy mucha gente, muchas iglesias se llaman a sí mismos cristianas. Pero ¿de qué se trata el cristianismo sino de cosas extraordinarias, de maravillas de un Dios que hace maravillas? Por eso, aceptemos en este día este desafío de fe. ¿Qué le parece? Vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, pero sobre todo abre nuestros ojos. Necesitamos conocerte y creerte para actuar confiando en lo que tú nos dices. Así que en este día desafía nuestra fe y te ruego que todos los que escuchen este mensaje acepten el desafío y se levanten y comiencen a vivir
por fe y con fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle, por favor, para que busquemos en la palabra del Señor el Salmo número 77. Y voy a leer ahí del versículo 1 al versículo 15 y aquí vamos a reflexionar juntos en este desafío de fe. Dice aquí la palabra del Señor. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y este salmo maravilloso va a ayudarnos a reflexionar en este desafío de fe. Mire, primeramente, vamos a notar que necesitamos reconocer nuestro tiempo. Necesitamos reconocer el tiempo que nos tocó vivir. Veamos la condición del mundo, pero también veamos la condición de aquellos que se llaman cristianos, de las iglesias que se llaman cristianas. La verdad es que damos pena. Damos pena en todos los sentidos. La manera como estamos pensando los seres humanos hoy en día. Ideologías que si se nos hubieran hablado de ellas hace algunos años nos parecerían totalmente tontas, pero hoy son el tema de conversación y el tema de conversión, porque a todos quieren convencernos de esas ideologías. Pero cuando hablamos del cristianismo sucede lo mismo. De pronto vemos un cristianismo que da lástima o que da risa, porque son vidas que no son transformadas, vidas comunes y corrientes que comparten las mismas prácticas que aquellos que no creen en Dios, pero que se llaman a sí mismos cristianos y llenan las iglesias y cantan con entusiasmo, pero que sus vidas no están reflejando al Dios poderoso en el que creemos. Y entonces nos encontramos con dos polos en este tiempo que vivimos. Uno, una fortaleza de incredulidad. Muchos, incluso llamados cristianos, necesitan ver para creer. No pueden confiar en un Dios todopoderoso porque necesitan ver evidencias de que ese Dios es real. Y por otro lado tenemos aquellos que en todo ven supuestas maravillas y que creen que con solo declarar algo va a suceder o será hecho. Bueno, déjeme decirle que estas dos opciones dejan fuera la soberanía de Dios. Tanto la fortaleza de incredulidad como un libertinaje de sensacionalismo. En Lucas capítulo 9, versículo 41, si usted lee el pasaje, el Señor Jesucristo llama generación incrédula y maligna a los que no creen en milagros. Dice, generación incrédula y maligna, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Porque no creían en la posibilidad de que Dios, a través de un ser humano como Jesús, que era Dios mismo, pudiera echar fuera un demonio. Pero por otro lado, en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4, Jesús llama generación mala y adúltera a los que estaban enfocados en los milagros. Se acercaron a Él un grupo de personas y le pidieron que hiciera señales delante de sus ojos. Y el Señor les llamó así, generación mala y adúltera. Hoy en día, de pronto, nos encontramos con estos dos polos. Esa gente que no cree en las maravillas de Dios y otros que se ufanan de que hay maravillas que suceden pero que nadie puede ver, que nadie se da cuenta. Incredulidad y sensacionalismo. ¿Cuál es la condición de nuestra propia vida? Y aquí viene a mi mente los primeros versículos de este Salmo 77. La situación que vive el mundo y el cristiano también. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará.
Al Señor busqué en el día de angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Escucha a un hombre que se está quejando, que está lamentando su condición, la condición de su pueblo y la condición del mundo en el que vivía. Y de pronto así estamos nosotros en el tiempo que vivimos cuando hablamos de Dios y cuando pensamos en las maravillas de Dios. Solamente oramos, clamamos, esperamos, nos quejamos, lamentamos, nos acordamos de cosas. Pero nuestros corazones siguen fríos porque no vemos las maravillas de Dios. Porque no estamos viendo a ese Dios todopoderoso que describe la Biblia. ¿Cuál es el problema? Yo debo decirle, y la palabra de Dios nos asegura, que el problema no está en Dios. Dios no ha cambiado, Dios es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si el problema no está en Dios, entonces está en nosotros. En esta humanidad incrédula o en esta humanidad sensacionalista. Así que hoy necesitamos hacer una reflexión del tiempo que nos tocó vivir. Necesitamos reconocer la época que estamos viviendo y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así es la cosa, así será para siempre. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Tenemos que soportarlo, aguantarnos y decir, así va a ser y así será para siempre. Y tal vez incluso nuestros cuestionamientos sean, el problema está en Dios. Él ha cambiado, Él ya no está con nosotros o no existe Dios. ¿Será que Dios se ha cansado, se ha alejado de la humanidad? ¿O está imposibilitado para respondernos nuestro clamor? Y esto nos lleva a un segundo punto. Este es, necesitamos reconocer a Dios. Así es. Así como necesitamos reconocer nuestro tiempo, lo que nos tocó vivir, también necesitamos reconocer a nuestro Dios. Y claro que tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el Dios todopoderoso, hacedor de milagros y de maravillas? Y tal vez a algunos de nosotros llamados cristianos nos da miedo que nos pase lo mismo que aquellos profetas de Baal, que hablaban y clamaban a sus dioses para que descendiera fuego del cielo a consumir un holocausto y un sacrificio, y que nunca fueron contestados. Incluso Elías, el profeta de Dios, se burlaba de ellos. Y tal vez a algunos cristianos modernos les dé miedo que les pase lo mismo. Que hablen de un Dios todopoderoso, que aseguren que hará cosas maravillosas y que no pase nada. Ese es el problema que usted está viviendo. Así que, si es cierto que estamos viendo pocos milagros de Dios en medio de este mundo que vivimos, y pocos milagros de Dios por medio del pueblo llamado de Dios o de su iglesia, ¿no deberíamos mejor preguntarnos por qué? ¿Por qué no se ven las maravillas de Dios? ¿Por qué pareciera que Dios ha cambiado? ¿Acaso Dios ya no está dispuesto a intervenir milagrosa y maravillosamente en nuestras vidas y en nuestro mundo? ¿Es eso realmente lo que está sucediendo? Y entonces vienen estos cuestionamientos en los que reflexionó Asaf, que es el escritor de este salmo, a partir del versículo 6 y hasta el versículo 9. Escuche. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿En qué inquiría su espíritu? Estas preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Sí, es cierto que parecen preguntas irrespetuosas, preguntas irreverentes, pero lo bueno que estaba viviendo en este momento el salmista es que estaba reflexionando en Dios. Estaba reflexionando en el Dios que se le había hablado a él, que se le había enseñado, en el Dios que estaba escrito en las Escrituras que hasta ese momento existían. Usted, en momentos como este, en tiempos como los que nos tocó vivir, ¿se ha detenido a reflexionar en el Dios de la Biblia? ¿Se ha detenido a leerlo, a conocerlo, a tratar de verlo con los ojos de la fe a través de las Escrituras? Reflexionando en ese Dios que nos muestra la Biblia,
y que es el mismo que sigue existiendo en este tiempo? Permítame decirle que hay multitud de razones por las que hoy en día somos testigos de menos milagros y maravillas que los que vemos que se veían en el tiempo de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero déjeme decirle dos. Primero, somos una generación terriblemente incrédula y debemos reconocerlo. Estamos viviendo en un círculo vicioso. Creemos poco porque vemos poco y vemos poco porque creemos poco. Entonces comenzamos a vivir en este círculo vicioso. No estamos ejerciendo fe y por lo tanto no están sucediendo cosas maravillosas. Pero como no están sucediendo cosas maravillosas, entonces no ejercemos fe porque dudamos que puedan suceder. Este es un círculo vicioso. Me parece que en este momento, con lo que estamos viviendo, es hora de echar a la basura este círculo y cambiarlo por algo que sí nos lleve a alguna parte, que ya no estemos dando vueltas en este círculo vicioso, como en una glorieta que no tiene final. Tenemos que salir por un lado directamente hacia la verdad. Pero para hacerlo, tenemos que dejar de aceptar lo visible como lo único posible y comenzar a creer lo que Dios dice por encima de lo que ven nuestros ojos. En otras palabras, ejercer fe, pero una fe práctica. La única forma de llegar a este punto de decidir ejercer fe es que reconozcamos al único Dios verdadero, al Dios que nos presenta la Biblia, no al Dios que nos presentan las diferentes religiones, aunque digan que es el mismo. Solo hay un Dios y es el que está descrito en su palabra porque es la que Él dejó para que le conozcamos. Y reconozcamos a Dios. Reflexionemos en Él y analicemos el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y llegaremos a la misma conclusión. Estamos viviendo una terrible incredulidad. Otra de las cosas que me parece a mí que sucede es que el Señor está esperando que nosotros, sus hijos, los creyentes en Cristo, mostremos al menos un poco de fe colectiva y comencemos a pedirle que actúe mientras nosotros caminamos como viendo al invisible. En pocas palabras, que ejerzamos fe. No que esperemos que Él haga las maravillas para luego creerle. Que comencemos a creerle, caminemos como que sucederán y que confiemos en que Dios hará lo que tiene que hacer. Así como el pueblo cuando llegó ahí al Mar Rojo, así como cuando llegó al Jordán, así como cuando rodeó los muros de Jericó, así como cuando la oración de la iglesia sacó a Pedro de una prisión tremenda. Sí, había cosas que nos decían que era imposible, pero el clamor del pueblo y la confianza en el Dios Todopoderoso provocó que se cumpliera no lo que pedían los seres humanos, sino la voluntad de Dios que se había establecido y que Él esperaba, Dios, que su pueblo pidiera. Eso es exactamente lo que necesitamos ahora mismo. Así que reflexionemos en estas preguntas que hace el salmista Asaf en el versículo 6. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas? Definitivamente la respuesta es no. El problema está en nosotros. Y esto nos lleva al tercer punto. Necesitamos aceptar el desafío. Para que las cosas cambien y veamos al mismo Dios que quiere seguir obrando en este mundo, necesitamos aceptar el desafío. Necesitamos responder a lo que Dios nos está llamando a hacer. En el mismo Salmo 77, los siguientes versículos del 10 al 15, dijo el salmista Asaf, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Mire qué manera tan especial.
Después de todo este cuestionamiento, de esta frustración de Asaf, de pronto dice, enfermedad mía es esta. ¿Y qué hace? Comienza a creer en el Dios que hace maravillas. Y empieza a hablar de recordar las maravillas de Dios, de hablar de sus poderosos hechos. Así que esta reflexión no solamente es algo que debe quedarse dentro de nosotros, es una reflexión que debe convertirse en fe. Ese es el desafío. Que podamos comenzar a hablar de las maravillas de Dios, del poder de Dios, de las promesas de Dios y de lo que Él asegura que hará. Porque en eso descansa nuestra fe, no en lo que queramos que suceda, sino en lo que Él afirma que sucederá. Es tiempo de aceptar el desafío de fe. Usted y yo, la iglesia moderna, el cristianismo moderno, nos estamos perdiendo las maravillas de Dios. Y déjeme decirle que no somos la primera generación que se la pierde. En los tiempos de Gedeón también. Ahí en Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13 dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero esforzado y valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres? ¿No le parece que estas son las preguntas que haríamos también en el tiempo que nos tocó vivir a usted y a mí? Las mismas preguntas que hizo Gedeón. ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres? Pues déjeme decirle que después de este desafío que Dios le presentó a Gedeón, Gedeón vio maravillas. Dios le dio señales que le mostraron que el Dios que hace maravillas seguía viviendo en su momento. Usted y yo necesitamos lo mismo. Necesitamos que Dios se nos manifieste de manera personal. Lo que necesitamos ahora es aceptar ya el desafío de Dios. Lo que hizo Asaf fue reconocer al Dios, y dice en el versículo 14, tú eres el Dios que hace maravillas. Y mire que dice, hace maravillas. Después de cuestionar por qué ella no las hacía, no dijo, tú eres el Dios que hacía maravillas. Lo que comenzó a hacer aquí el salmista fue aceptar el desafío de fe, de confiar y actuar como que Dios le estaba diciendo la verdad. Y entonces afirma en tiempo presente, tú eres el Dios que hace maravillas. Nuestro Dios es el Dios admirable. El que menciona Isaías 9:6 que se llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese Dios admirable que se manifestó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo tumbó del caballo y le dijo que de ahora en adelante él sería testigo a las naciones de quién era Jesús. Y es el mismo que hace algunas décadas se me presentó a mí de manera personal y transformó mi vida de manera radical, porque este Dios sigue haciendo maravillas. Si usted no las ha visto, si no las ha vivido y no ha sido parte de ellas, el problema está en usted. Porque necesita aceptar el desafío de creerle a Dios. Y si nos seguimos preguntando, ¿dónde está el maravilloso? ¿Dónde está el admirable? ¿Lo conoce usted? ¿Ya conoce de manera personal a este Dios todopoderoso? En el Salmo 72:18 nos dice la palabra del Señor, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. En el Salmo 86:10 también dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y el Salmo 136:4 dice, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Este es el Dios de la Biblia. Este es el único Dios, el verdadero, el único que hace maravillas. Hoy es el tiempo de que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y le hemos recibido como Señor y Salvador, seamos verdaderamente creyentes, que le creamos a Dios. No solamente que nos llamemos cristianos o que se llamen católicos o que se llamen evangélicos, el asunto es que seamos creyentes, que le creen a Dios. Este es el desafío de fe, que vivamos creyéndole a Dios y actuando como que nos está diciendo la verdad en lo que está escrito en su palabra. El Dios a quien servimos es poderoso, como las palabras que aquellos 3 jóvenes dijeron en Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo.
Este es el Dios que todo lo puede. Y recordemos lo que dijo la palabra del Señor en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Todo es posible, dice también Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este es nuestro Dios. Este es el Dios de la Biblia, el único y verdadero, no el Dios de los cristianos, el Dios de los católicos o el Dios... No, es el único Dios verdadero que está por encima de las religiones. Este es el Dios de la Biblia en el que necesitamos hoy depositar nuestra fe. ¿Va usted a aceptar el desafío? Dios existe. Ese es un hecho irrefutable. No importa lo que piense la gente, con todo respeto, no importa lo que usted piense. Dios existe y el Dios que existe es el Dios de la Biblia. El que aquí se menciona, el que aquí habla hoy a cada una de nuestras vidas. Dios existe y es real. Aquí el asunto, el desafío de fe es si vamos a creer en Él y le vamos a creer a Él. Si vamos a caminar en esta vida actuando en base a lo que nos afirma, porque Él dice la verdad. Este es el desafío de fe que se nos está presentando. Y déjeme decirle, en base a la palabra de Dios, Dios es quien dice ser. Dios puede hacer todo lo que afirma que puede hacer. Yo y usted somos quien Dios dice que somos. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que somos instrumentos del poder de Dios. El Dios de la Biblia sigue vivo y activo en este planeta. Con todo su poder, sigue haciendo milagros, sigue haciendo maravillas. Y quiere usarle a usted, no solo para ser testigo de sus maravillas, sino para ser un instrumento de sus maravillas. Pero necesita aceptar el desafío de fe y vivir creyéndole a Dios, actuando en base a la verdad que Él nos ha dicho. Yo no sé qué decida usted, pero yo decido creerle a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y quiero caminar viviendo, creyéndole a Dios y actuando como que Él me está diciendo la verdad. Este es el desafío de fe. Padre bendito, por favor, desafía nuestros corazones, desafía nuestra voluntad. Que a pesar de lo que no vemos, a pesar de nuestras dudas y de nuestra incredulidad, hoy demos un paso de fe. Aceptemos este desafío y nos levantemos para vivir confiando en tu verdad, creyendo en tu palabra y actuando en base a ella. Por favor, Señor, levanta un ejército valiente, poderoso en señales y prodigios, como lo dice tu palabra. Y que yo sea parte de ese gran ejército. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Acepta el desafío. Créale a Dios. Estamos rodeados de un mundo agonizante y depravado, con una violencia creciente y amenazas de destrucción terribles, enfermedades, plagas, terremotos, religiones falsas y tentadoras, y una oleada furiosa de ataques y seducciones satánicos. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos desesperados por ver maravillas y milagros de Dios. Queremos ver vidas transformadas y que el mal sea derrotado. Necesitamos que muestre su brazo poderoso y decirle al mundo que nuestro Dios está vivo y activo y muy pendiente de nuestras vidas. Las iglesias y el cristianismo están en decadencia. Cristianos deprimidos y cristianos oprimidos. Necesitamos más de lo que logran planes y muy buenas intenciones humanas. Necesitamos al Dios vivo y poderoso obrando en nuestras vidas. Acepte este desafío de fe. Unámonos en el nombre del Señor y hagamos que el mundo lo vea tal y como es. Así que esperamos que Dios siga obrando en nuestras vidas. Respondámosle a Dios en este día. Soy el pastor Alejandro Varela, en La Paz, Baja California Sur, orando por usted e invitándole, si el Señor nos concede la vida. Vivamos una semana llena de fe. Y encontrémonos el próximo domingo con un nuevo mensaje de la palabra de Dios que también tiene que ver con la fe. Así que si Dios lo permite, le espero la próxima semana. Muchas gracias por permitirme ser parte de su vida.
El Señor le bendiga.